Hola, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar en dinámica, más con la intención de ver hacia dónde nos dirigimos y en qué partes vamos a dividir el tema que a realmente empezar a estudiarla ya y a mirar fórmulas, etcétera. Bueno, en primer lugar, para situarnos, recordar qué es lo que hemos visto en cinemática. La cinemática estudia el movimiento, pero en ningún momento nos hemos parado a pensar, quitando la gravedad quizás, por qué se movían esos objetos. No hemos hablado de fuerzas todavía, no hemos hecho referencia a la causa de ese movimiento. Hablábamos de posición, velocidad, aceleración, trayectoria, movimientos rectilíneos, parabólicos, circulares, etcétera, pero no hablamos de fuerza en ningún momento. En dinámica empezamos a estudiar la evolución del sistema en relación a las causas que lo provocan, que son las fuerzas. Es decir, no solo cómo se mueve, sino por qué se da el movimiento, o al revés, sabiendo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, anticipar cómo se va a mover. Os he puesto también a modo de ejemplo la segunda ley de Newton, que es una de las fórmulas más conocidas, la relación entre la fuerza, que en realidad veremos que es la resultante de las fuerzas, y la aceleración. Muy bien, el primer bloque que vamos a ver es dinámica de la partícula. Es decir, nuestros objetos son puntuales, no tienen dimensiones, simplemente tienen la dimensión de un punto. Por lo tanto, no hay posibilidad de rotación sobre sí misma. Al ser un objeto adimensional, no puede rotar como puede rotar una esfera, por ejemplo. Y el movimiento estudiado básicamente es de traslación. Ya veremos, esto lo matizaremos enseguida. Os repito que solo a modo de ejemplo, porque vamos a ver muchas fórmulas, algunas magnitudes, fórmulas ya sabéis que las mínimas para entender, luego hay que saber aplicarlas, pero sí que son más que esto que os he puesto aquí. De nuevo tenemos la ley de Newton, pero ahora ya como sumatorio de fuerzas o fuerzas resultantes igual a masa por aceleración, y esta magnitud se llama momento lineal o cantidad de movimiento. Veis que también es una magnitud vectorial y que es igual a la masa por la velocidad. El hecho de que se estudien los cuerpos como partículas, como veis aquí este bloque tan inmenso, se estudia como si para nada se va a tener en cuenta esta longitud ni la altura, se va a tratar como una partícula puntual, pero eso no quiere decir que no podamos estudiar el comportamiento de varias partículas puntuales. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Igual alguno me puede decir, bueno, pero esto es un sistema de partículas. Realmente es así, es un sistema de varias partículas, pero no lo vamos a estudiar como tal. No vamos a estudiar en este ejemplo, por ejemplo, no veríamos el movimiento como conjunto, sino que estudiaríamos cada una de las partículas. La tensión que realiza este segundo cuerpo, por ejemplo, a este primero, para este primero es una fuerza externa. Bueno, tampoco impide el hecho de que tratemos las partículas como adimensionales y que os haya dicho que no pueden rotar sobre sí mismas, no quiere decir que no puedan describir un círculo como aquí o cualquier otra trayectoria, girar respecto a un eje exterior. Tenéis este ejemplo, hay muchos conocidos como las carreteras con peralte, por ejemplo, o sin peralte, las curvas y los móviles como toman esas curvas es uno de los ejemplos más clásicos. Este es otro, el péndulo cónico es otro, hay muchos de estos ejemplos. Una vez más, esto solo es una de la muestra de las fórmulas que vamos a ver y de las magnitudes y de los diferentes casos, pero esto es algo que va a aparecer mucho. Sumatorio de fuerzas cuando se describe un círculo, sean las fuerzas del tipo que sean, porque más adelante veréis que esas fuerzas pueden ser, por ejemplo, una fuerza magnética. Pues el sumatorio, la resultante de todas las fuerzas es la masa por la aceleración normal o centrípeta. Y aquí ya va apareciendo, para que la vayáis viendo, una nueva magnitud que es el momento angular, que como veis es un vector y es igual a la masa por el vector posición. Esto también es un producto vectorial y esto es la velocidad. Bueno, hemos dicho que también podemos estudiar las partículas como sistemas. Es digamos que una orientación, un punto de vista un poquito diferente. Por un lado se ve, son partículas puntuales que interactúan entre sí y a su vez están sometidas a fuerzas externas al sistema. Entonces se puede estudiar el comportamiento individual de cada una de ellas
y a su vez se puede estudiar el conjunto de partículas como si fuera una única masa situada en su centro de masas. Aquí irá apareciendo el concepto de centro de masas. Veremos, por lo tanto, que hay algunas magnitudes de grupo, como si dijéramos, ¿no? del sistema como un solo objeto, entre los que está, aquí tenéis, esta es la posición del centro de masas y la forma de calcularlo, por supuesto, hay muchos más, la velocidad del centro de masas, la aceleración del centro de masas. Aquí tenemos otra consecuencia de la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerzas externas al sistema. Esta masa sería la masa total y esta es la aceleración del centro de masas, por lo cual aquí estamos tomando todo el sistema con su representante, que sería la masa total, y su posición del centro de masas. Por otro lado, si lo estudiamos de forma individual, a cada una de las partículas vemos que sobre ella actúa esas mismas fuerzas exteriores más las fuerzas internas a las que se vaya sometida. Todo esto veremos cómo repercute en el momento lineal, en el momento angular, desde el punto de vista de conjunto y de centro de masas y desde el punto de vista individual. Veremos lo que pasa con la energía, las diferentes formas de agrupar estas magnitudes, etcétera. Estudiaremos la conservación del momento lineal, los choques. Bueno, y por último veremos la dinámica del sólido rígido. Cambia bastante ya el punto de vista. Como hemos dicho antes, que la partícula no tenía dimensiones, ahora sí que las tiene, por lo cual, además de esta traslación, por ejemplo, en el caso de este bolo, esta parábola, mejor dicho, este movimiento parabólico que tiene aquí, esto sería el movimiento del centro de masas, que no difiere del comportamiento de una partícula, si os fijáis, ¿no? Esto es un tiro parabólico normal, pero a la vez hay un giro del bolo alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Lo que tenéis aquí, el movimiento del sólido, se puede estudiar como una composición, por un lado, del movimiento del centro de masas, con respecto al origen que hayamos decidido en el sistema de referencia, más la rotación respecto de un eje que pasa por el centro de masas. Esto trae muchas complicaciones, digamos, o por lo menos otros aspectos que antes no teníamos que tener en cuenta. Como ejemplo os he puesto aquí el movimiento de rodadura, que a veces os da algunos quebraderos de cabeza. ¿Qué pasa con el rozamiento? Si hay, si no hay, cómo es, si sigue siendo muy por la normal o no, si es mayor que, tanto, menor que. ¿Qué es lo que pasa con la relación entre la aceleración del centro de masas, la de un punto de la periferia, más la aceleración angular, como tenéis aquí? ¿Qué relación hay entre todas estas magnitudes? Se complica un poquito más. Por otro lado, aunque no ocurre en este ejemplo de aquí abajo, las poleas muchas veces hay que tenerlas en cuenta también. Son discos o cilindros, ya no tienen una masa ignorada, sino que se da la masa y se estudia también su comportamiento. Veis aquí además que la tensión está en un punto interno. Hay un radio menor, un radio mayor, un rozamiento hacia atrás, que es el que va a permitir el giro. Os he puesto como ejemplo esta ley fundamental de la dinámica del sólido rígido, que dice que la suma de momentos exteriores, la resultante de los momentos que repercuten sobre ese objeto, en este caso por ejemplo este cilindro de aquí, sería igual al momento de inercia, que es una nueva magnitud que vamos a ir viendo en dinámica poco a poco. Empezaremos con el de una partícula y acabaremos con el del sólido rígido, por alfa, que es la aceleración angular. También hay aquí una nueva energía cinética, que es la energía cinética de rotación, y de esta manera pues tendremos que introducir nuevos aspectos a estudiar. Y además, lógicamente, tenemos el trabajo y la energía. El trabajo y la energía tendremos que aplicarlo en cada uno de los casos y tendremos que mirar en cada problema ante qué nos encontramos. Si es una partícula, un sistema de partículas, un sólido rígido, y aplicar el matiz adecuado a cada uno de los temas. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en clase.